Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos básicos de la ecografía abdominal. Soy César González Álvarez, Fellow de Ecografía. Bueno, veamos las ventajas de la ecografía como método, ¿sí? No utiliza radiaciones ionizantes, como todos sabemos. Es una evaluación dinámica y en tiempo real. Eso lo hace muy rico como método. El poder reevaluar, el poder utilizar otras incidencias en el mismo paciente, una alta disponibilidad, poder evaluar múltiples planos, ¿sí? Coronales, axiales, longitudinales, etc. Y la utilización del Doppler, que permite en algunos casos evaluar la vascularización y obtener rédito de ello. Útil para guía de procedimientos intervencionistas, si bien acá no hacemos, este es uno de los métodos más usados para la guía de punciones. Con respecto a los aspectos técnicos, ¿sí? Bueno, utilizamos en general el modo B de brillo o bright, ¿sí? El Doppler. Habitualmente los estudios se hacen con una indicación de ayuno de 6 a 8 horas para evitar la presencia de gas y tener una vesícula bien distendida, y vamos a ver por qué es importante tenerla así. Habitualmente se utiliza la inspiración mantenida con respiración profunda y los cambios de decúbito del paciente, ¿sí? Esto es variable porque hay personas que por ahí requieren alguna indicación adicional, como inflar la panza hacia afuera para que los órganos se nos acerquen al transductor. No siempre vamos a conseguir la visión que necesitamos con la misma maniobra, por lo tanto en eso está el arte de hacer ecografía, de poder buscar la mejor incidencia en cada paciente. Considerar el tamaño del campo de visión, la ganancia y el foco, esto es fundamental, ¿sí? Definir qué es lo que queremos ver y por lo tanto planificar dónde va a estar nuestro foco, el poder modificar las ganancias y sobre todo la frecuencia de acuerdo al hábito corporal del paciente, ¿sí? Pacientes de mucho peso probablemente tengamos que usar frecuencias bajas y en pacientes más delgados quizás con la frecuencia habitual de 4 o 5 MHz va a estar bien. El transductor apropiado, habitualmente se utiliza el convex de 3 a 5 MHz, sin embargo podemos utilizar otros transductores para poder obtener imágenes de buena calidad. Si la imagen es muy cercana al plano superficial, hasta se puede utilizar transductores planos o el endocavitario, que muchas veces al tener mayor rango de frecuencia nos permite obtener imágenes de mucha resolución. En pacientes obesos, como dijimos, bajar la frecuencia lo más posible y siempre adaptamos el foco al órgano que queremos ver. Si el paciente presenta esteatosis, probablemente el sonido va a ser atenuado por este aumento focal o difuso del hígado, por lo tanto nuestro foco siempre va a tener que estar en las regiones más profundas para poder obtener una imagen diagnóstica. Seguimos con aspectos técnicos, siempre utilizar los dos planos, ¿sí? Cuando vemos una imagen en tomografía habitualmente hacemos el plano transverso y quizás anteroposterior. Sin embargo, en ecografía, cuando sea posible para definir una imagen dominante, ¿sí? Se hacen los tres planos o hacer solo uno en caso de que sean muchas imágenes. La evaluación completa del órgano, y esto es importante porque hay órganos que por algún motivo a veces no se pueden evaluar completamente y en ese caso se debe dejar constancia de ello, ¿sí? Si el paciente presenta abundante meteorismo y no logramos ver la cola del páncreas, por ejemplo, no podemos asumir que es normal, sino que tenemos que asentarlo en el informe, que no se logra ver, ¿sí? Hay algunas estrategias que vamos a ver para evaluar en este sentido a la cola del páncreas, que puede ser con un decúbito lateral derecho o el uso de agua que nos sirva como ventana acústica. Siempre utilizamos la imagen armónica. Este es un algoritmo del equipo que habitualmente se conoce en la mayoría de los equipos como THI. Lo que hace es filtrar frecuencias y trabajar con las frecuencias armónicas y logra mejorar la resolución. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo afecta el uso de la imagen armónica la resolución del estudio.
Entonces es útil esta imagen armónica para profundidad intermedia, para diferenciar un quiste, por ejemplo, de una lesión sólida. Es útil para ver bien el páncreas y la vía biliar. Habitualmente este algoritmo lo usamos de manera regular. Y como habíamos dicho, usar otros transductores para mejorar la resolución, ¿sí? Si queremos definir bien una imagen, es válido usarlos. Fíjense cómo en esta imagen del riñón se observa una imagen hiperecogénica, que si bien se definen bien los bordes, vemos otra adyacente que es hipoecogénica o anecogénica. La verdad que no se define mucho, pero con el uso del armónico definimos bien, mucho más nítido, la imagen sólida ecogénica, y definimos la imagen que es de tipo quística simple, ¿sí? Ese es un ejemplo claro del uso del algoritmo de armónicas. Bueno, con respecto a la ecografía hepato-biliopancreática, habitualmente el paciente se ubica en decúbito supino y lateral izquierdo, ¿sí? Realizamos siempre cortes subcostales e intercostales para evaluar los segmentos hepáticos más altos. La idea es recorrer el hígado totalmente. Los cortes transversales siempre los hacemos a nivel de las venas suprahepáticas y eventualmente tratar de lograr justo una imagen donde se vea la vena cava y donde veamos la división de ambas ramas de la vena porta, ¿sí? Los cortes longitudinales para evaluar ambos lóbulos, incluyendo el caudado. Como vamos a ver, hay algunos reparos anatómicos que nos ayudan a reconocerlo. Sirve para evaluar hepatomegalia y anomalías difusas, ¿sí? Al comparar, por ejemplo, la ecogenicidad hepática con la corteza renal en casos de esteatosis. Esta es una imagen, fíjense, donde se observa la ecogenicidad hepática versus la ecogenicidad de la corteza renal, el seno renal hiperecogénico, y lo que muestra acá es una forma de cómo se podría llegar a medir el hígado, ¿sí? Pero habitualmente no hay mucho consenso con respecto a la validez de estas medidas como para considerar hepatomegalia, ¿sí? El valor máximo de esta medida en este corte debiera ser 13 centímetros, ¿sí? Más que eso se consideraría hepatomegalia. Muchos utilizan el borde, digamos, inferior del hígado cuando sobrepasa el borde inferior del riñón, pero la verdad que no hay consenso sobre eso. Nada más que quiero mostrarles una forma de evaluar el tamaño sin que sea la única. Entonces la ecogenicidad del hígado, en este caso normal, es más ecogénico que la cortical renal, pero a su vez menos ecogénico que el vaso o que el páncreas. Y el tamaño, como les dije, es una forma de medirlo, ¿sí? Fíjense, eran los cortes que habíamos dicho, con abordaje subcostal, yendo hacia como al ápice o a la parte más alta del hígado, donde vemos las venas suprahepáticas, ¿sí? La vena suprahepática a la derecha, la media, y esto nos va a permitir, al igual que en tomografía, definir los segmentos. Fíjense cómo las venas suprahepáticas tienen una pared apenas imperceptible, no se nota, y lo que vemos como hiperecogénico en esta zona, alrededor de estos vasos, corresponden a ramas de la porta, así lo que vamos a ver más adelante como la tríada portal. Fíjense cómo entonces esto nos permite definir el segmento 7, el 8 y el 4A, ¿sí? Que serían segmentos altos, ¿sí? Y están definidos, al igual que como hacemos en la tomografía, por las venas suprahepáticas, ¿sí? Vean que las venas suprahepáticas tienen una orientación vertical y pueden ser de mayor diámetro en la medida que se acercan a la vena cava, en este sector que marcamos acá con el cursor. Este ligamento, ¿sí? Que es el ligamento redondo, ligamento teres, ¿sí? Nos va a servir para poder definir, por ejemplo, en un corte transversal, ver acá vemos la división de las ramas de la porta, de la derecha y la izquierda, y vemos esto que nos permite dividir el segmento 4A de arriba y el de abajo, por debajo de la porta, y el segmento 2 y 3. ¿Sí? Por lo tanto, este reparo anatómico nos sería de utilidad para poder definir estos segmentos.
En esta imagen de tomografía usamos exactamente lo mismo, estamos por debajo de la división de la porta y vemos los segmentos 6, el 5, el 4 y el 3, y acá vemos dos reparos anatómicos. Uno es la fisura para el ligamento venoso, ¿sí? Y otra es la fisura para el ligamento redondo o ligamento teres. Y hay una línea que va desde el borde derecho de la vesícula o del lecho vesicular derecho que comunica con la cava, ¿no? Por lo tanto, de esta manera podemos definir los segmentos inferiores. Lo mismo podemos hacer con ecografía, donde trazamos una línea imaginaria entre el borde derecho de la vesícula, ¿sí?, la vena cava y posteriormente lo que sería el ligamento teres o redondo para dividir en los segmentos 4 del 3, como habíamos dicho, por arriba o por debajo de la división de la porta para definir ya sea 4A, 4B o el segmento 2 o 3. Entonces, acá tenemos las referencias. El ligamento teres o redondo corresponde al remanente fetal obliterado de la vena umbilical y puede recanalizarse en casos de hipertensión portal. Esto es importante considerarlo en aquellos pacientes que tienen hepatopatías crónicas, donde podemos llegar a ver un vaso importante en esa topografía y que muchas veces se comunica con vasos epigástricos y que constituyen las vías que, digamos, utiliza el hígado como para poder saltearse este aumento de la presión en la porta. Son vías de escape. El ligamento venoso corresponde al remanente del conducto venoso de Arancio en la vía fetal. Digamos, esta vena comunica la circulación umbilical con la vena cava inferior y es útil para separar el lóbulo caudado, y lo vamos a utilizar como un reparo anatómico. Fíjense cómo acá vemos un corte donde observamos la fisura del ligamento y el ligamento ecogénico, que sería el venoso, la vena cava, y este segmento que queda definido por detrás de él sería el ligamento, el lóbulo caudado. ¿Sí? Acá vemos entonces la referencia, el lóbulo caudado o el 1. ¿Sí? Este es el ligamento venoso. ¿Por qué tiene importancia el lóbulo caudado segmento 1? Bueno, es anatómicamente diferente de los otros lóbulos porque tiene conexiones directas a la vena cava inferior, ¿sí?, a través de venas hepáticas que son separadas de las hepáticas principales, y por otro lado, ¿sí?, puede recibir aporte vascular tanto de la rama derecha e izquierda de la rama de la vena porta. Fíjense cómo acá observamos el ligamento venoso y un incremento del volumen del lóbulo caudado. Muchas veces en casos de hepatopatía crónica se observa un incremento del tamaño del lóbulo caudado. Si lo correlacionamos con una disminución del lóbulo derecho, es un signo indirecto de hepatopatía. Les muestro una tomografía para que vean exactamente lo mismo. Entonces acá el ligamento teres, ¿sí?, que nos va a permitir dividir los segmentos 4, ¿sí?, en este caso del 2 o 3, que serían del lado izquierdo, y la fisura del ligamento venoso que nos divide este segmento que es el lóbulo caudado o segmento 1. Es exactamente lo mismo que vimos, pero en tomografía en un corte axial. Bueno, con respecto a la semiología de las alteraciones hepáticas, siempre evaluamos la ecogenicidad, si se encuentra conservada, si está aumentada o disminuida, de manera focal o difusa, ¿sí? Las lesiones quísticas van a tener contenido anecogénico, o sea, son anecoicas habitualmente. Hablamos de lesiones quísticas puras, ¿sí?, de paredes finas, lisas y con este refuerzo acústico posterior. El patrón sólido puede ser hiperecogénico, iso o hipoecogénico, y existen también los patrones mixtos. Veamos entonces cómo esa es la ecogenicidad habitual, conservada del hígado. O sea, es un corte transversal donde se ven la vena suprahepática derecha, ¿sí? Y vean cómo podemos distinguir un incremento en la ecogenicidad que casi hace imperceptible a las venas, ¿sí?, y produce mucha atenuación del ultrasonido. Incluso cuesta ver el diafragma ecogénico que se vería en este sector. Si comparamos la ecogenicidad
del hígado con la del riñón es absolutamente mayor la del hígado. Esa es una alteración de la ecogenicidad de manera difusa. Puede haber áreas parchadas que se consideran como áreas de esteatosis focal, ¿sí? Con algunas áreas respetadas, ¿sí? O en este otro caso donde la ecogenicidad está aumentada y también presenta una área respetada de esteatosis más específica, habitualmente en relación a la fosa vesicular o por delante de la vena de la división de la cava, de la porta. Son áreas específicas que presentan este patrón de conservación de la ecogenicidad en un parenquima que está esteatósico. Y bueno, seguimos con la semiología, vemos lesiones totalmente anecogénicas, ¿sí? De paredes finas con refuerzo acústico posterior, es una lesión quística pura, ¿sí? Ahí vemos una lesión sólida, ¿sí? Hiperecogénica, típica de un hemangioma, y finalmente vemos esta imagen que la verdad es que es más bien heterogénea, ¿sí? Pero es un ejemplo de una lesión mixta. Entonces, una es un quiste simple, una lesión sólida que es un hemangioma y una lesión mixta. Esta corresponde a un quiste hiatídico evolucionado. Con respecto a la vía biliar, los conductos intrahepáticos en general son milimétricos y no se suelen observar salvo que se encuentren dilatados. Y la vía biliar extrahepática, ¿sí? Vamos a tener el conducto hepático y el colédoco. Lo que tenemos que hacer es en el hilio hepático tratar de seguir el mismo y vamos a ver que se encuentra siempre por delante de la vena porta y la arteria hepática. Esas son las relaciones que tenemos que seguir y lo ideal es ubicar el colédoco distal para definir que no esté comprometido con litiasis en ese sector. ¿Sí? A veces puede haber pequeñas litiasis móviles que se encuentren en el colédoco distal sin provocar tanta sintomatología en algunas ocasiones. El colédoco idealmente se debe seguir, como dijimos, hasta la desembocadura de la ampolla de Vater. Y como valor de referencia se usa 6-7 milímetros de diámetro máximo, aunque hay que tener consideraciones con pacientes ancianos o colecistectomizados en los cuales puede alcanzar valores mayores. Con respecto a la tríada portal, ¿sí? Está constituido por el sistema, digamos, venoso de la porta, ¿sí? Que a su vez presenta ramas de la arteria hepática y un conducto biliar, ¿sí? Esto es lo que hace que las ramas sean ecogénicas, ¿sí? Habíamos dicho que las venas hepáticas eran de paredes apenas imperceptibles, sin embargo en este caso esta triada sí es ecogénica, hiperecogénica. Vean cómo acá se observa una vena porta y con la imagen característica, ¿sí? De hacia la derecha el conducto biliar y hacia la izquierda la arteria hepática. Esto lo graficamos de esta forma, sería la vena porta, a la derecha el conducto biliar, en un corte axial de estas estructuras, y a la izquierda tendríamos la arteria hepática. Fíjense cómo se vería una alteración del diámetro del conducto biliar principal, ¿sí? Esta es la imagen típica del Mickey Mouse, ¿sí? Que sirve para orientarse anatómicamente y poder definir qué es el colédoco y qué es arteria. Bueno, la dilatación de la vía biliar intrahepática la podríamos llegar a ver así, ¿sí? Recordamos entonces que vamos a utilizar el hecho de que la vía biliar o la tríada portal tiene paredes ecogénicas, ¿sí? Por lo tanto, cuando se dilata la vía biliar se ve esta ecogenicidad incrementada y vean cómo es similar a lo que se puede ver en otros métodos. Acá vemos otra alteración en la cual hay presencia de aire, ¿sí? Ya sea por aerobilia o por neumatosis portal, de acuerdo a la causa, ¿sí? Siempre la aerobilia es más central y más periférica a la neumatosis portal. De cualquier forma, en ecografía lo que vamos a ver es un incremento de la ecogenicidad, múltiples imágenes ecogénicas en la vía biliar, ¿sí? No debemos confundir esto con una imagen parecida
en la cual existe una disminución de la ecogenicidad habitual del hígado con un incremento aparente de la ecogenicidad de la tríada portal. Esta imagen se considera característica de una hepatitis, ¿sí? Se llama imagen en cielo estrellado por su aspecto. Esto sería lo contrario, donde la ecogenicidad, como habíamos visto, está aumentada de manera difusa, una esteatosis donde las paredes de la tríada portal prácticamente no son visibles. Con respecto a la vesícula biliar, es una estructura de forma ovoidea, contenido anecogénico. Se debe incluir una o más fotos, ¿sí?, en el estudio donde se vean todas las porciones de la vesícula, el fundus, el cuerpo, bacinete, el cístico, con la mayor distensión posible, y se mide el espesor parietal en caso de engrosamientos o de anomalías focales, ¿sí? El espesor de la pared no debe superar los 3 milímetros. El diámetro transverso es hasta 4 centímetros y el diámetro longitudinal no superior a los 10 centímetros. Disculpen, acá me equivoqué. En caso de una litiasis localizada en el bacinete, debemos modificar el decúbito, ¿sí?, para ver si esto está enclavado o si realmente tiene movilidad. Y en caso de que esté enclavado, se debe dejar asentado en el informe. Fíjense cómo acá vemos entonces una vesícula biliar bien distendida, una pared fina. Esta es la pared que habitualmente medimos, ¿sí?, que no debe superar los 3 milímetros, el diámetro transverso no más de 4 centímetros y el diámetro longitudinal no más de 10. Fíjense cómo la ausencia de ayuno incrementa el espesor de la pared, y esto nos puede llevar a hacer un falso diagnóstico de una colecistitis. A esta vesícula le falta distensión, es el mismo paciente. Ayuno y falta de ayuno es un pseudoengrosamiento. Bueno, básicamente la idea sería evaluar desde el fondo hasta la región del cístico, y esta medida la utilizamos siempre para no olvidarnos de evaluar la vesícula. En caso de que el paciente esté colecistectomizado, lo que hay que hacer es asentarlo en el informe y medir el colédoco por la eventualidad de que exista una dilatación mayor a la esperada por algún lito en la vía biliar distal, que son infrecuentes pero existen. Con respecto a la vena porta, la vena habitualmente presenta un flujo hepatópeto, ¿sí?, es decir, va hacia el hígado, y el diámetro no debe superar los 13 milímetros, disculpen. Esta sería una imagen de una vena porta normal. Bueno, con respecto al páncreas, la evaluación del mismo debe incluir todo el órgano. Habitualmente lo que hacemos es dividir la pantalla para poder visualizar en una lo que es la cabeza, el istmo, el cuerpo, y en otra principalmente la cola, ¿sí? La dificultad para su evaluación es porque, digamos, la ecogenicidad del páncreas está inmersa en un área que es habitualmente de grasa, y muchas veces el paciente tiene interposición gaseosa, con lo cual se dificulta más. Existen algunas maniobras que son las que utilizamos para poder observarlo mejor, ya sea haciendo que el paciente tome aire y saque panza, digamos, hacia afuera, o en algunos casos, para poder visualizar la cola, se puede hacer tomar agua al paciente y utilizar esta ventana acústica para observar principalmente la cola. Hacemos diferentes decúbitos, o como dijimos, que el paciente tome agua. La ecogenicidad es variable, ¿sí? En general el páncreas puede presentar una ecogenicidad igual o ligeramente superior a la del hígado, pero hay ocasiones en las que es muy ecogénico y dificulta aún más la visualización, por lo que decíamos que está rodeado de grasa. Se debe reconocer en esta evaluación, ¿sí?, el hepatocolédoco distal a nivel de la cabeza pancreática y el conducto de Wilson, en caso que esté dilatado, ¿sí?, más de 3 milímetros lo consideramos dilatado y lo tenemos que consignar en el informe. La idea de evaluar el hepatocolédoco distal como una maniobra habitual es poder descartar litiasis en ese sector, ¿sí?,
muchas veces pacientes colecistectomizados pueden presentar dilatación y litiasis en este sitio. Examinar la región peripancreática y reconocer el retroperitoneo en búsqueda de adenomegalias y líquido libre. Vamos a ver entonces cómo sería la evaluación del páncreas. Fíjense cómo en este sector vemos la cabeza, ¿sí?, el istmo, parte del cuerpo y los reparos anatómicos. Esta es la vena esplénica sobre la cual descansa el páncreas, la arteria mesentérica superior, la aorta, el compás aortomesentérico, y vemos pasar acá la vena renal izquierda hacia la vena cava inferior. En este otro corte vemos cómo se visualiza la cola, ¿sí? Y es importante en aquellos casos donde, como habíamos dicho, no tenemos buena ventana y está interpuesto el gas en esta zona, dar agua, ya que la relación con el estómago nos permite utilizar esta ventana para poder visualizarlo mejor. Si no se llega a ver la cola del páncreas, se debe consignar, o alguna de las porciones que no se vea correctamente. No podemos asumir que digamos que el paciente está bien porque sí. La idea es, se informa lo que se ve. Las medidas se pueden tomar, son variables, pero no debiera pasar los 3 centímetros en la cabeza, en el cuerpo 2.5 y en la cola 2.5. Y el Wirsung, como dijimos, no mayor a 2,5, 3 milímetros es lo que se maneja habitualmente. Fíjense cómo observamos una imagen. Este es un corte transversal donde se ve el páncreas en toda su extensión. Vemos el hígado, ¿sí? Acá vemos la fisura del ligamento teres o redondo, el riñón derecho, el riñón izquierdo, el cuerpo vertebral que da la sombra, y fíjense cómo se observa todo el páncreas en su extensión. Los reparos anatómicos en esta otra imagen, ¿sí?, con color, donde podemos diferenciar cada una de las estructuras que ya mencionamos. Con respecto a las ecogenicidades del órgano, ya dijimos que puede ser tan parecido a la ecogenicidad del hígado, levemente superior, o en algunos casos francamente elevada, como en este caso donde se ven áreas cálcicas en su interior, ¿sí? Hay una entidad que es como esteatosis pancreática, pero para eso tenemos que evaluar en contexto clínico, ¿sí?, si realmente la ecogenicidad es tan elevada como para poner ese término. Acá se ve parte del conducto de Wirsung, ¿sí?, que no necesariamente está dilatado. El hecho de verlo no necesariamente es algo patológico, hay que medirlo, ¿sí? Dijimos 2,5 o 3 milímetros como valor máximo. Hígado, esta imagen entonces es isoecogénica con el hígado, y esta es levemente hiperecogénica con calcificaciones. Con respecto al vaso, bueno, la ecogenicidad es homogénea, ¿sí?, aunque mayor que el hígado, y si lo comparamos con la corteza renal adyacente es también mayor. El diámetro longitudinal, que es lo que usamos, es de 13 centímetros, mayor que eso lo consideramos esplenomegalia. Y adyacente al hilio esplénico, lo que puede observarse en ocasiones son pequeños nódulos, ¿sí?, de 3 centímetros o menores, puede ser 1 o más, que son los vasos accesorios y que muchas veces los informamos para que no vayan a pensar que son adenopatías u otra imagen patológica, ¿sí? Los vamos a distinguir porque tienen la ecogenicidad exactamente similar a la del órgano en cuestión. Esta sería una imagen característica del vaso con la ecogenicidad. La medición longitudinal no debe superar, dijimos, los 13 centímetros. Y acá vemos una imagen, ¿sí?, en el adyacente al hilio, con ecogenicidad similar, nodular, redondeada, que es un vaso accesorio. Con respecto a los riñones, el seno renal sabemos que es hiperecogénico por el alto contenido graso. Tiene un tamaño variable de promedio 11 centímetros de longitud, va de 9 a 3 en el rango. Todas estas medidas siempre son variables, ¿no?, dependiendo del tamaño del paciente
Hay situaciones en las que a lo mejor un paciente muy alto tiene 130 o más y no es patológico. El contorno del riñón es liso o a veces levemente lobulado. La corteza renal es hipoecogénica comparada con la del hígado, ya lo habíamos dicho, y lo mismo que si lo comparamos con el vaso. Fíjense cómo acá se define el órgano, ¿sí? El riñón, vemos el seno renal ecogénico, hay áreas anecogénicas o hipoecogénicas que corresponden a la pelvis renal, que no se definen tanto acá. Estas son las pirámides medulares, que no debemos confundirlas con quistes, ¿sí? Estas son las columnas de Bertin y esta es la cortical, ¿sí? Vemos en un esquema de referencia con colores todas las estructuras que acabamos de mencionar. Cuando piden evaluar la cortical, debemos recordar que la cortical que se evalúa es por sobre la pirámide, ¿sí? La pirámide medular, desde ahí hacia la cortical, es lo que sería el espesor cortical. No debemos confundir esa medida con hacer esta medida donde estaríamos incluyendo parte de la columna, ¿sí? Eso porque en algunas ocasiones los piden, y esta medida se correlaciona con patología como insuficiencia renal, es como un indicador de... Dijimos que podía el riñón tener el borde liso o tener lobulaciones. Esas lobulaciones se llaman fetales y son normales, se pueden o no consignar en el informe. La idea es que las conozcamos. Esta es una imagen característica, fíjense, una imagen que siempre hacemos en el protocolo, donde vamos a comparar la ecogenicidad del hígado con la del riñón, y vemos acá que ambos órganos, digamos como que su borde inferior está a la misma altura, ¿sí? Habíamos dicho en unas filminas anteriores que una de las formas de medir, si bien no es completamente aceptada, sería desde el diafragma hasta el borde inferior, que no debía pasar los 13 centímetros, ¿sí? Pero como dijimos, eso es variable. Este es un corte transversal del riñón y acá se ven los elementos del hilio renal. Con respecto a las glándulas suprarrenales, ¿sí? No es común visualizar la glándula suprarrenal en los pacientes adultos, sí en los niños, pero la región se debe estudiar en búsqueda de masas o alteraciones, ¿sí? Vemos entonces acá como adyacente al polo superior del riñón hay una formación que está francamente delimitada del hígado y corresponde en este caso a una adrenal incrementada de volumen. Lo más probable es que sea un adenoma. Por ecografía no lo podemos saber, sin embargo otros métodos lo pueden terminar de identificar. Entonces la región suprarrenal, tanto derecha como izquierda, la estudiamos habitualmente, a pesar de que no tendríamos que ver la estructura normal de la suprarrenal. La aorta, ¿sí? Vamos a estudiarla recorriendo en el corte axial toda la aorta abdominal hasta su división en las ilíacas, y tratamos de visualizar los ostium de sus principales ramas, ¿sí? El tronco celíaco, las renales, mesentérica superior, ilíacas, y evaluamos el calibre de las mismas con el objeto de descartar entonces aneurismas proximales. Evaluamos el calibre de la aorta en cortes axiales, en su diámetro antero-posterior, y se incluye siempre la medida de la pared anterior y posterior, ¿sí? Desde sus bordes externos. Esto es importante porque hay ocasiones donde aparecen trombos murales y bueno, incluimos, digamos, las paredes, ¿sí? Desde la zona externa en la medición. Esta sería una imagen, un corte sagital, ¿sí? Longitudinal de la aorta, utilizando parte del lóbulo izquierdo hepático como ventana acústica. Vean que se ve mucho mejor el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, y vemos que el calibre se conserva, y la idea es continuar la imagen. Habitualmente dividimos la pantalla para evaluar que la aorta presente diámetros conservados en toda su longitud. Muchas veces vemos calcificaciones o irregularidades. En esos casos prestamos más atención a las paredes para descartar alguna otra anomalía.
Los diámetros máximos de la aorta a nivel del diafragma son 2.5 centímetros y se considera una dilatación cuando supera los 3 centímetros. ¿Sí? La vena cava inferior es otra de las cosas que evaluamos, cambia su diámetro con la respiración, aumenta el diámetro con la inspiración profunda y disminuye con la expiración. Bueno, con respecto a los artificios en ecografía, los nombramos, los que digamos los más comunes y que además no son útiles, son el refuerzo acústico posterior, la sombra acústica posterior, estela posterior o la cola de cometa, las sombras laterales, imagen especular y el artificio de campo cercano o reverberación. Entonces, vemos acá, por ejemplo, un hígado donde se ve una imagen de bordes netos, anecogénica, que tiene este refuerzo acústico posterior. Nos es útil para definir que esto es un quiste simple. Acá tenemos cómo actúa el diafragma como un potente espejo para que se produzca este efecto, ¿sí?, de duplicación de la imagen. Una imagen hepática aparece en ambos lados, solamente esta es la real. Acá tenemos bordes laterales de otra imagen, ¿sí? Este es el efecto de reverberación, que en realidad en la vejiga no nos es útil, sino que al contrario nos molesta. Por eso utilizamos el cambio de la ganancia para evitar esto. No siempre se logra. En este caso también nos es útil la sombra acústica posterior para definir que esto es una imagen sólida y probablemente móvil, una litiasis. Y en una vesícula con focos de colesterolosis, vemos que este es el efecto cola de cometa. Eso sería todo. Muchas gracias.